1. 460 a.C. Atenas se vuelve democrática. El término democracia proviene del antiguo griego, de mu, at, a, y fue acuñado en Atenas en el siglo V a.C. A partir de los vocablos de mu, demos, que puede traducirse como pueblo, y te, kratos, que puede traducirse como poder o gobierno. Sin embargo, la significación etimológica del término es mucho más compleja. El término demos parece haber sido un neologismo derivado de la fusión de las palabras demiurgos, demiurgi, y geomoros, geomori. 2. El historiador Plutarco señalaba que los geomoros y demiurgos eran, junto a los eupátridas, las tres clases en las que Teseo dividió a la población libre del Ática. Adicionalmente, la población estaba integrada también por los metecos, esclavos y las mujeres. Los eupátridas eran los nobles. Los demiurgos eran los artesanos. Y los geomoros eran los campesinos. Estos dos últimos grupos, en creciente oposición a la nobleza, formaron el demos. 3. Textualmente entonces, democracia significa gobierno de los artesanos y campesinos, excluyendo del mismo expresamente a los ilotas, esclavos, y a los nobles. Algunos pensadores consideran a la democracia ateniense como el primer ejemplo de un sistema democrático. Otros pensadores han criticado esta conclusión, argumentando por un lado que tanto en la organización tribal como en antiguas civilizaciones en todo el mundo existen ejemplos de sistemas políticos democráticos. 4. Y por otro lado que solo una pequeña minoría del 10% de la población tenía derecho a participar de la llamada democracia ateniense, quedando automáticamente excluidos la mayoría de trabajadores, campesinos, esclavos y las mujeres. De todas formas, el significado del término ha cambiado con el tiempo, y la definición moderna ha evolucionado mucho, sobre todo desde finales del siglo XVIII, con la sucesiva introducción de sistemas democráticos en muchas naciones y sobre todo a partir del reconocimiento del sufragio universal y del voto femenino en el siglo XX. Hoy en día, las democracias existentes son bastante distintas al sistema de gobierno ateniense del que heredan su nombre. 2. 476 después de Cristo cae el Imperio Romano. Roma no se hizo en un día ni fue destruida tampoco en una jornada. Las guerras civiles entre líderes políticos y militares en competencia por el poder perturbaron la armonía de la República Romana entre 88 y 28 a.C. Y trajeron el fin de la forma republicana de gobierno y el comienzo del dominio de un emperador fuerte. Sin embargo, la autoridad imperial también se debilitó con el paso del tiempo, hasta tal punto que en el siglo III después de Cristo los ataques en muchos frentes de las remotas fronteras del Imperio Romano, combinados con revueltas internas, obligaron al emperador Diocleciano a tomar una medida extrema: dividir en dos el imperio. Diocleciano conservó para sí el Oriente, Asia y Egipto y nombró a su colega Maximiano emperador de Occidente, Europa y el noroeste de África. Aunque Diocleciano conservaba la autoridad sobre las dos mitades, el sistema condujo a la formación de un imperio distinto en Oriente, el Imperio Bizantino, a la vez que el Imperio Occidental entraba en una prolongada decadencia. Hunos, vándalos, visigodos y ostrogodos, enemigos todos de los romanos, masivamente cruzaron impetuosos el Rin durante el siglo V, debilitando la capacidad de Roma para defender su territorio. Hacia el año 476 después de Cristo. El imperio tenía poca autoridad en Europa, de suerte que la remoción del joven emperador Rómulo Augusto, llamado igualmente Augustulo, es decir pequeño Augusto, por parte de los bárbaros, ocurrida en ese año, no fue un asunto trascendental. A pesar de ello, el año 476 es un símbolo del final, lo mismo que el comienzo simbólico de una fracturada sociedad feudal, de la que surgirían andando el tiempo las naciones europeas. 3. 1095 La Primera Cruzada. Las cruzadas, precursoras del colonialismo y de los imperios europeos, enviaron oleadas de europeos occidentales a otra parte del mundo, el Oriente Medio, en donde hicieron sentir su fuerza haciéndose los santurrones. Las cruzadas comenzaron después de que los turcos selyúcidas se apoderaran de buena parte del Medio Oriente, a pesar de la resistencia de los árabes y del Imperio bizantino. Los turcos eran islámicos pero, en contraste con los árabes musulmanes de los siglos VII a XI, no fueron tolerantes con los cristianos. El emperador de Bizancio solicitó al Papa Urbano III, su congénere cristiano, ayuda para resistir esta nueva amenaza turca. El Papa estaba también preocupado por los informes sobre el hostigamiento que sufrían los peregrinos cristianos en Palestina, la Tierra Santa, ahora bajo el dominio turco.
El 26 de noviembre de 1095 el Papa lanzó un llamado a todos los guerreros cristianos para que asumieran su responsabilidad frente a los turcos. A esta convocatoria respondieron dos clases de combatientes. En primer lugar, campesinos mal entrenados y peor armados, y gente de los pueblos se dirigieron hacia Oriente, armando camorra por el camino y haciéndose matar a la postre. La segunda clase de soldados estaba conformada por nobles bien armados y sus tropas, quienes derrotaron en 1099 a los selyúcidas que defendían Jerusalén y masacraron a todos los habitantes de la ciudad. Las cruzadas posteriores, que duraron siglos, fueron tan sangrientas como la primera, y se desviaron todavía más del objetivo de restaurar la santidad en Tierra Santa. 4. 1453 Caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla causó una gran conmoción en Occidente, y se pensaba que era el principio del fin del cristianismo. Los cronistas de la época confiaban en la resistencia de las murallas y creían imposible que los turcos pudiesen superarlas. Se llegaron a iniciar conversaciones para formar una nueva cruzada que liberase Constantinopla del yugo turco, pero ninguna nación pudo ceder tropas en aquel tiempo. Los mismos genoveses se apresuraron a presentar sus respetos al sultán y así pudieron mantener sus negocios en pera por algún tiempo. Con Constantinopla, y por ende el Bósforo, bajo dominio musulmán, el comercio entre Europa y Asia declinó súbitamente. Ni por tierra ni por mar los mercaderes cristianos conseguirían pasaje para las rutas que llevaban a la India y a China, de donde provenían las especias usadas para conservar los alimentos, además de artículos de lujo, y hacia donde se destinaban sus mercancías más valiosas. De esta manera, las naciones europeas iniciaron proyectos para el establecimiento de rutas comerciales alternativas. Portugueses y castellanos aprovecharon su posición geográfica junto al Océano Atlántico para tratar de llegar a la India por mar. Los portugueses trataron de llegar a Asia circunnavegando África, intento que culminó con el viaje de Vasco da Gama entre 1497 y 1498. En cuanto a Castilla, los reyes católicos financiaron la expedición del navegante Cristóbal Colón, quien veía una posibilidad de llegar a Asia por el oeste, a través del Océano Atlántico, intento que culminó en 1492 con el arribo a América, dando inicio al proceso de ocupación del Nuevo Mundo. Los dos países, otrora con escasa influencia en el escenario político europeo, ocupados como habían estado en la Reconquista, se convirtieron en el siglo XVI en las naciones más poderosas del mundo, estableciendo un nuevo orden mundial. Otra importante consecuencia de la caída de Constantinopla fue la huida de numerosos sabios griegos a las cortes italianas de la época, lo que auspició en gran medida el Renacimiento. Por último, la tradición cultural griega habla sobre una profecía referida al porvenir de la ciudad. Un Constantino la construyó, un Constantino la perdió y un Constantino la recuperará. 5. 1492, Colón navega por el mar Océano. Aunque no hayamos memorizado ninguna otra fecha, esta la conocemos con seguridad. Europa comenzó en 1492 a vincularse con tierras y culturas que de allí en adelante y para siempre llevarían la marca de España, país que Colón representaba, Portugal, en donde habla vivido durante años, y otras naciones marineras europeas. El descubrimiento de Colón modificó el ordenamiento del mundo, o por lo menos la visión que la gente tenía del globo, alimentando la creciente ambición europea de conquista e inaugurando un imperialismo que duraría hasta bien entrado el siglo XX. Los viajes de Colón el almirante volvió varias veces al Nuevo Mundo para convencerse de que era en verdad parte de Asia. Produjeron además la devastación de los pueblos que allí vivían, a quienes los europeos llamaban indios. Las enfermedades procedentes de Europa diezmaron a los pobladores y la inmigración blanca los expulsó de sus tierras. Sin embargo, y a pesar de los cambios que produjo, la hazaña de Colón causó profunda decepción en la época, en especial si se la comparaba con lo que habla hecho en 1598 Vasco da Gama en nombre de Portugal, al contornear África y llegar a la India, codiciado destino mercantil. 6. Primera Revolución Industrial 1750-1840. La Revolución Industrial fue un período histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en el que Gran Bretaña en primer lugar, y el resto de Europa continental después, sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro.
La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y la denominada spinning jenny, una potente máquina relacionada con la industria textil. Estas nuevas máquinas favorecieron enormes incrementos en la capacidad de producción. La producción y desarrollo de nuevos modelos de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó la manufactura en otras industrias e incrementó también su producción. Así es que en la revolución industrial se aumenta la cantidad de productos y se disminuye el tiempo en el que estos se realizan, dando paso a la producción en serie, ya que se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas bajo el mismo costo fijo. 7. 1776 Independencia de las 13 colonias de América. El espíritu del 4 de julio de 1776, fecha en que el Congreso Continental adoptó la revolucionaria Declaración de Independencia, dio a luz a la que con el tiempo sería la más poderosa nación del mundo. La Revolución Norteamericana, producto del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, dio comienzo a una era de revoluciones. Preparó el escenario para la conmoción cultural de la Revolución Francesa de 1789, y para muchas insurrecciones sucesivas, en las colonias europeas y en la misma Europa. La rebelión se propagó por Sudamérica a comienzos del siglo XIX, y la mitad del siglo fue testigo de muchas más revueltas en naciones como Bohemia y Hungría. En el siglo XX, el fervor revolucionario puso por fin término a la era colonial. Las revoluciones inspiradas en la ideología marxista continuaron dislocando el viejo orden en lugares tan diversos como Rusia y China. 8. 1789 La Revolución Francesa, asciende la burguesía, comienza los primeros pasos del capitalismo, aparecen los derechos del hombre y el ciudadano. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos períodos de violencia, que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía constitucional durante 71 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso capaz de volverlo ilegítimo. 9. Reparto de África. Conferencia de Berlín, 1884-1885. Primera causa para el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Durante el período neoimperialista, por el fin del siglo, Europa adquirió casi 23 millones de kilómetros, 9 millones de millas cuadradas, un quinto de la superficie terrestre total, en posesiones coloniales. Las posesiones formales de Europa ahora incluían el continente africano entero excepto Etiopía, Liberia y Sharia el Amra, lo que después integraría el Sahara español. Entre 1885 y 1914 el Reino Unido tomó cerca del 30% de la población de África bajo su control, 15% fue de Francia, 9% de Alemania, 7% de Bélgica y solo 1% para Italia. Tan solo Nigeria aportó 15 millones de individuos, más que en toda el África occidental francesa, ahora el imperio colonial alemán entero. Fue paradójico que el Reino Unido, el incondicional defensor del libre comercio, emergió en 1914 no solo con el imperio de ultramar más extenso gracias a su prolongada presencia en la India, sino también con las mayores ganancias en el reparto de África, reflejando su ventajosa posición en su principio. En términos de superficie ocupada, los franceses fueron los marginales vencedores, pero mucho de su territorio consistía del escasamente poblado Sahara. El imperialismo político siguió a la expansión económica, con los lobbies coloniales apoyando al chauvinismo y al jingoísmo en cada crisis a fin de legitimar la empresa colonial. Las tensiones entre las potencias imperiales llevaron a una sucesión de crisis, que finalmente explotaron en agosto de 1914, cuando las rivalidades previas y las alianzas crearon un efecto dominó que llevó a las más importantes naciones europeas a la guerra.
Austria-Hungría atacó Serbia para vengar el asesinato del príncipe austríaco Francisco Fernando por parte de agentes serbios. Rusia se movilizaría para asistir a sus hermanos eslavos en Serbia. Alemania intervendría para ayudar a Austria-Hungría contra Rusia. Ya que Rusia tenía una alianza militar con Francia contra Alemania, la plantilla general alemana, comandada por el general von Moltke, decidió realizar el bien preparado Plan Schlieffen para invadir Francia y rápidamente sacarlos de la guerra antes de enfrentarse a Rusia en lo que se esperaba que fuera una larga campaña. Esto requirió una invasión de Bélgica, lo que trajo al Reino Unido a la guerra contra Alemania, Austria-Hungría y sus aliados. Las campañas hubo de Alemania contra los barcos hizo que el Reino Unido eventualmente arrastrara a los Estados Unidos a lo que se había convertido en la Primera Guerra Mundial. Además, usando la alianza anglo-japonesa como excusa, Japón aprovechó esta oportunidad de conquistar los intereses alemanes en China y el Pacífico para convertirse en la potencia dominante en el Pacífico Oeste, estableciendo el entorno para la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que comenzó en 1937, y eventualmente para la Segunda Guerra Mundial. 10. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Lucharon 65,8 millones de soldados, de los que murieron más de uno de cada 8, un promedio de 6.046 hombres muertos cada día de los 4 años que duró 10. A consecuencia de esta guerra cayeron 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, y 3 grandes dinastías, los Hohenzollern, los Habsburgo y los Romanov. Confirmaba el final del absolutismo monárquico en Europa. Se calcula que la guerra produjo aproximadamente 8 millones de muertos y 6 millones de inválidos. Francia fue el país más afectado proporcionalmente. 1,4 millones de muertos y desaparecidos, equivalentes a un 10% de la población activa masculina, acompañado por un déficit de nacimientos. El estancamiento demográfico francés se prolongó, con un envejecimiento de la población que solo logró crecer con la inmigración. El norte francés estaba en ruinas. Casas, puentes, vías férreas, fábricas, etc. En el plano político, 4 imperios autoritarios se derrumbaron, lo que transformó profundamente el mapa de Europa, rediseñado por el Tratado de Paz de 1919. El imperio del zar quedó transformado en la Rusia comunista, más tarde la URSS. El imperio otomano se disolvió dando paso a Turquía, península de Anatolia y Constantinopla. El imperio austrohúngaro fue disuelto dando paso a los estados de Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia como nuevos países independientes. El imperio alemán finalizó y fue reemplazado por la República de Weimar, que gobernaría sobre una Alemania mermada territorial y económicamente por el pago de las reparaciones de guerra. Nuevo equilibrio político mundial. Aunque las colonias suministraron víveres, materias primas y combatientes a sus metrópolis, tras la guerra los pueblos coloniales empezaron a cuestionar sus lazos con la metrópoli y reclamaron una mejora de su situación. Esto, sumado al progreso del nacionalismo en el seno de las colonias, constituirían el proceso de descolonización que iniciaría tras la guerra y que concluiría con la independencia de varios estados actuales, luego de la Segunda Guerra Mundial. A este primer declive de la influencia de Europa en las colonias, se sumó la expansión de Estados Unidos, el mayor beneficiado de la guerra junto con Japón, que reconsideraría su aislamiento de los asuntos mundiales, y que junto con el imperio japonés tendrían un lugar destacado en la escena internacional. 11. Revolución Rusa 1917. La Revolución Rusa de 1917 fue un movimiento político en Rusia que culminó en 1917 con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. En la revolución pueden distinguirse 2 fases. La primera fue la llamada Revolución de Febrero de 1917, que desplazó la autocracia del zar Nicolás II de Rusia, el último de la historia, y tenía la intención de instalar en su lugar una república liberal. Disturbios en la avenida Nevsky de Petrogrado contra el gobierno provisional, en julio de 1917. La segunda fase fue la Revolución de Octubre, en la que los soviets, inspirados y dirigidos cada vez más por el partido bolchevique, bajo el destacado papel estratégico de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, y la importante acción organizadora de León Trotsky, encabezando el Comité Militar Revolucionario, tomaron el poder mediante una insurrección popular armada, arrebatándolo al gobierno provisional dirigido por Alexander Kerensky, y disolviendo el aparato gubernamental del anterior Estado constitucional burgués, junto con sus instituciones.
La gendarmería, las Fuerzas Armadas de Rusia, la propiedad privada sobre los principales medios de producción y servicios y más tarde la Asamblea Constituyente. Estos fueron sustituidos a su vez por el Estado obrero, bajo el control o dictadura del proletariado y la democracia soviética, el control obrero de la producción, la redistribución de la tierra a los campesinos, tras la expropiación a los terratenientes y capitalistas, la Guardia Roja y el Ejército Rojo, organizado y dirigido por Trotsky. Además, se negoció la paz de Brest-Litovsk y concedió el derecho de autodeterminación a las nacionalidades sometidas al Imperio ruso. Esta segunda revolución se extendió por numerosísimos entornos, afectando tanto a las ciudades como al entorno rural. Al mismo tiempo que ocurrían muy importantes sucesos históricos en Petrogrado y Moscú, paralelamente empezó a desarrollarse un movimiento consolidado y extendido en el campo, especialmente en las zonas más fértiles del antiguo imperio como el sureste de Ucrania, a medida que los agricultores fueron tomando y redistribuyendo la tierra, y organizándose en asambleas populares y grupos armados. 12. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Además de los horrores propios de toda guerra, la Segunda Guerra Mundial introdujo formas de sufrimiento no achacables a la propia escala de la misma. Deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo, organizados en Europa por Alemania, contra judíos, homosexuales, eslavos, discapacitados, gitanos, testigos de Jehová, comunistas, españoles republicanos, sacerdotes católicos y ministros de otras religiones, etc., que se convertirían en campos de exterminio donde tendría lugar el Holocausto. También en Estados Unidos y otros países de América, internando a sus ciudadanos de ascendencia japonesa. Masacres masivas de población y de prisioneros enemigos perpetrada por las fuerzas japonesas, principalmente en China, y las alemanas, en Rusia. Tras la guerra, malos tratos a prisioneros de guerra, sobre todo por parte de la Unión Soviética. Violaciones masivas de mujeres por parte de tropas soviéticas y japonesas. Experimentos científicos usando prisioneros realizados por médicos nazis y japoneses, que solían acabar con la muerte del individuo. Bombardeo aéreo masivo de civiles y lanzamiento de cohetes V-1 y V-2 iniciado por el eje en Varsovia, Londres, Coventry y otras ciudades, que fue continuado por los aliados a una escala mucho mayor, Tokio, Berlín, Dresde y Hamburgo entre otras. Además, por primera y única vez, la bomba atómica fue utilizada en una guerra. 2 bombas arrojadas por Estados Unidos explotaron con 3 días de intervalo, en Hiroshima y Nagasaki. Durísimos años de posguerra para la población civil. Como consecuencia de los cambios territoriales, millones de personas se vieron desplazadas y desarraigadas de sus lugares de origen. En el ámbito intelectual y artístico, queda de forma oprimente y, a veces, obsesiva, la pregunta de cómo fue posible la guerra y cómo fueron posibles las circunstancias históricas que llevaron a ella. En muchos casos esta cuestión se ve agravada por el saber de que intelectuales y artistas colaboraron con los totalitarismos y el clima bélico o, al menos, no se opusieron decididamente a ello. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a que emergieran 2 superpotencias que buscaban repartirse el mundo: Estados Unidos y la URSS. La Sociedad de Naciones, a la que se responsabilizó de contribuir a desatar la guerra, fue reemplazada por la ONU. La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945. En los juicios de Nuremberg y Tokio, parte de la jerarquía nazi y del Tenno nipón fue juzgada y condenada por crímenes contra la humanidad. La investigación científica y técnica, en su conjunto, se benefició de un fuerte impulso en particular: el dominio del átomo tras el proyecto Manhattan. También contribuyó a la creación del helicóptero, los aviones de reacción y la creación del IRBM. Los soviéticos, que se aliaron con E.U. y los aliados solo por conveniencia contra el enemigo común, Alemania, se convirtieron en enemigos por sus ideales contrarios, y así comenzó una era de guerra fría en Europa. El sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. En la revolución pueden distinguirse 2 fases. La primera fue la llamada Revolución de Febrero de 1917, que desplazó la autocracia del zar Nicolás II de Rusia, el último de la historia, y tenía la intención de instalar en su lugar una república liberal. Disturbios en la avenida Nevsky de Petrogrado contra el gobierno provisional, en julio de 1917.
La segunda fase fue la Revolución de Octubre, en la que los soviets, inspirados y dirigidos cada vez más por el partido bolchevique, bajo el destacado papel estratégico de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, y la importante acción organizadora de León Trotsky, encabezando el Comité Militar Revolucionario, tomaron el poder mediante una insurrección popular armada, arrebatándolo al gobierno provisional dirigido por Alexander Kerensky, y disolviendo el aparato gubernamental del anterior Estado constitucional burgués, junto con sus instituciones. La gendarmería, las Fuerzas Armadas de Rusia, la propiedad privada sobre los principales medios de producción y servicios y más tarde la Asamblea Constituyente. Estos fueron sustituidos a su vez por el Estado obrero, bajo el control o dictadura del proletariado y la democracia soviética, el control obrero de la producción, la redistribución de la tierra a los campesinos, tras la expropiación a los terratenientes y capitalistas, la Guardia Roja y el Ejército Rojo, organizado y dirigido por Trotsky. Además, se negoció la paz de Brest-Litovsk y concedió el derecho de autodeterminación a las nacionalidades sometidas al Imperio ruso. Esta segunda revolución se extendió por numerosísimos entornos, afectando tanto a las ciudades como al entorno rural. Al mismo tiempo que ocurrían muy importantes sucesos históricos en Petrogrado y Moscú, paralelamente empezó a desarrollarse un movimiento consolidado y extendido en el campo, especialmente en las zonas más fértiles del antiguo imperio como el sureste de Ucrania, a medida que los agricultores fueron tomando y redistribuyendo la tierra, y organizándose en asambleas populares y grupos armados. 12. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Además de los horrores propios de toda guerra, la Segunda Guerra Mundial introdujo formas de sufrimiento no achacables a la propia escala de la misma. Deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo, organizados en Europa por Alemania, contra judíos, homosexuales, eslavos, discapacitados, gitanos, testigos de Jehová, comunistas, españoles republicanos, sacerdotes católicos y ministros de otras religiones, etc., que se convertirían en campos de exterminio donde tendría lugar el Holocausto. También en Estados Unidos y otros países de América, internando a sus ciudadanos de ascendencia japonesa. Masacres masivas de población y de prisioneros enemigos perpetrada por las fuerzas japonesas, principalmente en China, y las alemanas, en Rusia. Tampoco en una jornada. Las guerras civiles entre líderes políticos y militares en competencia por el poder perturbaron la armonía de la República Romana entre 88 y 28 a.C. Y trajeron el fin de la forma republicana de gobierno y el comienzo del dominio de un emperador fuerte. Sin embargo, la autoridad imperial también se debilitó con el paso del tiempo, hasta tal punto que en el siglo III después de Cristo los ataques en muchos frentes de las remotas fronteras del Imperio Romano, combinados con revueltas internas, obligaron al emperador Diocleciano a tomar una medida extrema: dividir en dos el imperio. Diocleciano conservó para sí el Oriente, Asia y Egipto y nombró a su colega Maximiano emperador de Occidente, Europa y el noroeste de África. Aunque Diocleciano conservaba la autoridad sobre las dos mitades, el sistema condujo a la formación de un imperio distinto en Oriente, el Imperio Bizantino, a la vez que el Imperio Occidental entraba en una prolongada decadencia. Hunos, vándalos, visigodos y ostrogodos, enemigos todos de los romanos, masivamente cruzaron impetuosos el Rin durante el siglo V, debilitando la capacidad de Roma para defender su territorio. Hacia el año 476 después de Cristo. El imperio tenía poca autoridad en Europa, de suerte que la remoción del joven emperador Rómulo Augusto, llamado igualmente Augustulo, es decir Pequeño Augusto, por parte de los bárbaros, ocurrida en ese año, no fue un asunto trascendental. A pesar de ello, el año 476 es un símbolo del final, lo mismo que el comienzo simbólico de una fracturada sociedad feudal, de la que surgirían andando el tiempo las naciones europeas. 3. 1095 La Primera Cruzada. Las cruzadas, precursoras del colonialismo y de los imperios europeos, enviaron oleadas de europeos occidentales a otra parte del mundo, el Oriente Medio, en donde hicieron sentir su fuerza haciéndose los santurrones. Las cruzadas comenzaron después de que los turcos selyúcidas se apoderaran de buena parte del Medio Oriente, a pesar de la resistencia de los árabes y del Imperio bizantino. Los turcos eran islámicos pero, en contraste con los árabes musulmanes de los siglos VII a XI, no fueron tolerantes con los cristianos. El emperador de Bizancio solicitó al Papa Urbano III, su congénere cristiano, ayuda para resistir esta nueva amenaza turca.
El Papa estaba también preocupado por los informes sobre el hostigamiento que sufrían los peregrinos cristianos en Palestina, la Tierra Santa, ahora bajo el dominio turco. El 26 de noviembre de 1095 el Papa lanzó un llamado a todos los guerreros cristianos para que asumieran su responsabilidad frente a los turcos. A esta convocatoria respondieron dos clases de combatientes. En primer lugar, campesinos mal entrenados y peor armados, y gente de los pueblos se dirigieron hacia Oriente, armando camorra por el camino y haciéndose matar a la postre. La segunda clase de soldados estaba conformada por nobles hostigamiento que sufrían los peregrinos cristianos en Palestina, la Tierra Santa, ahora bajo el dominio turco. El 26 de noviembre de 1095 el Papa lanzó un llamado a todos los guerreros cristianos para que asumieran su responsabilidad frente a los turcos. A esta convocatoria respondieron dos clases de combatientes. En primer lugar, campesinos mal entrenados y peor armados, y gente de los pueblos se dirigieron hacia Oriente, armando camorra por el camino y haciéndose matar a la postre. La segunda clase de soldados estaba conformada por nobles bien armados y sus tropas, quienes derrotaron en 1099 a los selyúcidas que defendían Jerusalén y masacraron a todos los habitantes de la ciudad. Las cruzadas posteriores, que duraron siglos, fueron tan sangrientas como la primera, y se desviaron todavía más del objetivo de restaurar la santidad en Tierra Santa. 4. 1453 Caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla causó una gran conmoción en Occidente, y se pensaba que era el principio del fin del cristianismo. Los cronistas de la época confiaban en la resistencia de las murallas y creían imposible que los turcos pudiesen superarlas. Se llegaron a iniciar conversaciones para formar una nueva cruzada que liberase Constantinopla del yugo turco, pero ninguna nación pudo ceder tropas en aquel tiempo. Los mismos genoveses se apresuraron a presentar sus respetos al sultán y así pudieron mantener sus negocios en pera por algún tiempo. Con Constantinopla, y por ende el Bósforo, bajo dominio musulmán, el comercio entre Europa y Asia declinó súbitamente. Ni por tierra ni por mar los mercaderes cristianos conseguirían pasaje para las rutas que llevaban a la India y a China, de donde provenían las especias usadas para conservar los alimentos, además de artículos de lujo, y hacia donde se destinaban sus mercancías más valiosas. De esta manera, las naciones europeas iniciaron proyectos para el establecimiento de rutas comerciales alternativas. Portugueses y castellanos aprovecharon su posición geográfica junto al Océano Atlántico para tratar de llegar a la India por mar. Los portugueses trataron de llegar a Asia circunnavegando África, intento que culminó con el viaje de Vasco da Gama entre 1497 y 1498. En cuanto a Castilla, los reyes católicos financiaron la expedición del navegante Cristóbal Colón, quien veía una posibilidad de llegar a Asia por el oeste, a través del Océano Atlántico, intento que culminó en 1492 con el arribo a América, dando inicio al proceso de ocupación del Nuevo Mundo. Los dos países, otrora con escasa influencia en el escenario político europeo, ocupados como habían estado en la Reconquista, se convirtieron en el siglo XVI en las naciones más poderosas del mundo, estableciendo un nuevo orden mundial. Otra importante consecuencia de la caída de Constantinopla fue la huida de numerosos sabios griegos a las cortes italianas de la época, lo que auspició en gran medida el Renacimiento. Por último, la tradición cultural griega de Constantinopla fue la huida de numerosos sabios griegos a las cortes italianas de la época, lo que auspició en gran medida el Renacimiento. Por último, la tradición cultural griega habla sobre una profecía referida al porvenir de la ciudad. Un Constantino la construyó, un Constantino la perdió y un Constantino la recuperará. 5. 1492, Colón navega por el mar Océano. Aunque no hayamos memorizado ninguna otra fecha, esta la conocemos con seguridad. Europa comenzó en 1492 a vincularse con tierras y culturas que de allí en adelante y para siempre llevarían la marca de España, país que Colón representaba, Portugal, en donde habla vivido durante años, y otras naciones marineras europeas. El descubrimiento de Colón modificó el ordenamiento del mundo, o por lo menos la visión que la gente tenía del globo, alimentando la creciente ambición europea de conquista e inaugurando un imperialismo que duraría hasta bien entrado el siglo XX. Los viajes de Colón el almirante volvió varias veces al Nuevo Mundo para convencerse de que era en verdad parte de Asia. Produjeron además la devastación de los pueblos que allí vivían, a quienes los europeos llamaban indios. Las enfermedades procedentes de Europa diezmaron a los pobladores y la inmigración blanca los expulsó de sus tierras.
Sin embargo, y a pesar de los cambios que produjo, la hazaña de Colón causó profunda decepción en la época, en especial si se la comparaba con lo que habla hecho en 1598 Vasco da Gama en nombre de Portugal, al contornear África y llegar a la India, codiciado destino mercantil. 6. Primera Revolución Industrial 1750-1840. La Revolución Industrial fue un período histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en el que Gran Bretaña en primer lugar, y el resto de Europa continental después, sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y la denominada spinning jenny, una potente máquina relacionada con la industria textil. Estas nuevas máquinas favorecieron enormes incrementos en la capacidad de producción. La producción y desarrollo de nuevos modelos de maquinaria en las 2 primeras décadas del siglo XIX facilitó la manufactura en otras industrias e incrementó también su producción. Así es que en la revolución industrial se aumenta la cantidad de productos y se disminuye el tiempo en el que estos se realizan, dando paso a la producción en serie, ya que se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada. La segunda fase fue la Revolución de Octubre, en la que los soviets, inspirados y dirigidos cada vez más por el partido bolchevique, bajo el destacado papel estratégico de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, y la importante acción organizadora de León Trotsky, encabezando el Comité Militar Revolucionario, tomaron el poder mediante una insurrección popular armada, arrebatándolo al gobierno provisional dirigido por Alexander Kerensky, y disolviendo el aparato gubernamental del anterior Estado constitucional burgués, junto con sus instituciones. La gendarmería, las Fuerzas Armadas de Rusia, la propiedad privada sobre los principales medios de producción y servicios y más tarde la Asamblea Constituyente. Estos fueron sustituidos a su vez por el Estado obrero, bajo el control o dictadura del proletariado y la democracia soviética, el control obrero de la producción, la redistribución de la tierra a los campesinos, tras la expropiación a los terratenientes y capitalistas, la Guardia Roja y el Ejército Rojo, organizado y dirigido por Trotsky. Además, se negoció la paz de Brest-Litovsk y concedió el derecho de autodeterminación a las nacionalidades sometidas al Imperio ruso. Esta segunda revolución se extendió por numerosísimos entornos, afectando tanto a las ciudades como al entorno rural. Al mismo tiempo que ocurrían muy importantes sucesos históricos en Petrogrado y Moscú, paralelamente empezó a desarrollarse un movimiento consolidado y extendido en el campo, especialmente en las zonas más fértiles del antiguo imperio como el sureste de Ucrania, a medida que los agricultores fueron tomando y redistribuyendo la tierra, y organizándose en asambleas populares y grupos armados. 12. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Además de los horrores propios de toda guerra, la Segunda Guerra Mundial introdujo formas de sufrimiento no achacables a la propia escala de la misma. Deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo, organizados en Europa por Alemania, contra judíos, homosexuales, eslavos, discapacitados, gitanos, testigos de Jehová, comunistas, españoles republicanos, sacerdotes católicos y ministros de otras religiones, etc., que se convertirían en campos de exterminio donde tendría lugar el Holocausto. También en Estados Unidos y otros países de América, internando a sus ciudadanos de ascendencia japonesa. Masacres masivas de población y de prisioneros enemigos perpetrada por las fuerzas japonesas, principalmente en China, y las alemanas, en Rusia. Tras la guerra, malos tratos a prisioneros de guerra, sobre todo por parte de la Unión Soviética. Violaciones masivas de mujeres por parte de tropas soviéticas y japonesas. Experimentos científicos usando prisioneros realizados por médicos nazis y japoneses, que solían acabar con la muerte del individuo. Bombardeo aéreo masivo de civiles y lanzamiento de cohetes V-1 y V-2 iniciado por el eje en Varsovia, Londres, Coventry y otras ciudades, que fue continuado por los aliados a una de la población que solo logró crecer con la inmigración. El norte francés estaba en ruinas.
casas, puentes, vías férreas, fábricas, etc. En el plano político, 4 imperios autoritarios se derrumbaron, lo que transformó profundamente el mapa de Europa, rediseñado por el Tratado de Paz de 1919. El imperio del zar quedó transformado en la Rusia comunista, más tarde la URSS. El imperio otomano se disolvió dando paso a Turquía, península de Anatolia y Constantinopla. El imperio austrohúngaro fue disuelto dando paso a los estados de Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia como nuevos países independientes. El imperio alemán finalizó y fue reemplazado por la República de Weimar, que gobernaría sobre una Alemania mermada territorial y económicamente por el pago de las reparaciones de guerra. Nuevo equilibrio político mundial. Aunque las colonias suministraron víveres, materias primas y combatientes a sus metrópolis, tras la guerra los pueblos coloniales empezaron a cuestionar sus lazos con la metrópoli y reclamaron una mejora de su situación. Esto, sumado al progreso del nacionalismo en el seno de las colonias, constituirían el proceso de descolonización que iniciaría tras la guerra y que concluiría con la independencia de varios estados actuales, luego de la Segunda Guerra Mundial. A este primer declive de la influencia de Europa en las colonias, se sumó la expansión de Estados Unidos, el mayor beneficiado de la guerra junto con Japón, que reconsideraría su aislamiento de los asuntos mundiales, y que junto con el imperio japonés tendrían un lugar destacado en la escena internacional. 11. Revolución Rusa 1917. La Revolución Rusa de 1917 fue un movimiento político en Rusia que culminó en 1917 con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. En la revolución pueden distinguirse 2 fases. La primera fue la llamada Revolución de Febrero de 1917, que desplazó la autocracia del zar Nicolás II de Rusia, el último de la historia, y tenía la intención de instalar en su lugar una república liberal. Disturbios en la avenida Nevsky de Petrogrado contra el gobierno provisional, en julio de 1917. La segunda fase fue la Revolución de Octubre, en la que los soviets, inspirados y dirigidos cada vez más por el partido bolchevique, bajo el destacado papel estratégico de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, y la importante acción organizadora de León Trotsky, encabezando el Comité Militar Revolucionario, tomaron el poder mediante una insurrección popular armada, arrebatándolo al gobierno provisional dirigido por Alexander Kerensky, y disolviendo el aparato gubernamental del anterior Estado constitucional burgués, junto con sus instituciones. La gendarmería, las Fuerzas Armadas de Rusia, la propiedad privada sobre los principales medios de producción y servicios y más tarde la Asamblea Constituyente. Estos fueron